Te pide la comida en un asunto de bocina ahí, y cuando llega a la ventanita ya está la comida, ¿no? Se llama fast food, o sea, comida rápida. Y allá tienen una política que si se tardan 10 minutos en dar la comida, es gratis. Y hay gente, hermanos, que cuando dan 5 minutos, están allí, hermanos, insultando a los empleados y ya están echando ahí rabietas, hermanos, porque están acostumbrados a lo rápido, ¿no? Y déjeme decirle que Dios no es de esos. Dios no es de esos, hermanos. El pueblo tuvo que esperar más o menos, ¿cuántos años, Pastor Rosendo, para que llegue el Mesías? Tuvo que esperar, hermano, muchos años. Miles. 5,000 años por ahí, casi, ¿no? Esperando. Pero déjeme decir una cosa: Dios cumple lo que promete. Amén. Y Él nunca llega tarde. Los adelantados somos nosotros, pero Él nunca llega tarde, llega justo a tiempo. Así es que, hermanos, paciencia, que va a llegar ese día donde ustedes van a poder, hermanos, saborear, experimentar su propio templo. Gloria al Señor. Quiero decirles, hermanos, que en este año el lema de nuestra convención es pasión por la cosecha. Pasión por la cosecha. Una de las cosas que he observado en mis viajes visitando las iglesias nuestras, visitando, hermanos, otros países donde están nuestras iglesias, una de las cosas que he observado es que la pasión por las almas ha decrecido. Ha decrecido. Las generaciones anteriores a nosotros, hermanos, eran personas que estaban apasionadas por Dios. Yo estaba leyendo hace unas semanas atrás la historia de los apóstoles, 12 apóstoles. Pastor, yo no sé si usted sabe, hermanos, cómo murieron cada una de estas personas, porque no se menciona en la Biblia prácticamente. Se menciona pues Pedro, se menciona Juan, unos cuantos apóstoles se mencionan ahí, que son los que escribieron. Yo me preguntaba el otro día, ¿y qué pasó con el resto? ¿Qué hicieron? ¿Siguieron, hermanos, el ministerio? Y déjenme decirles, comencé a investigar y me di cuenta, hermanos, que algunos de ellos murieron crucificados. Otros murieron quemados. Otros murieron decapitados. Y Juan es el único que dice, hermanos, que murió pues naturalmente, viejecito, el último apóstol del Señor. Pero todos estos hombres murieron porque tenían pasión por la obra. Tenían pasión, hermanos, por la obra de Dios, y estuvieron dispuestos, hermanos, a sacrificar sus vidas para que el evangelio se siga predicando. Hermanos, ¿qué está dispuesto a hacer usted para que esta iglesia se levante? ¿Qué está dispuesto a hacer usted para que esta iglesia crezca? ¿Qué está dispuesto usted a hacer, hermanos, para que esta comunidad donde está la iglesia conozca a Jesucristo como Salvador personal? Miren, yo estaba orando en estos días antes de venir: Señor, ¿qué traigo a las iglesias de Nicaragua, las filiales de Nicaragua? Y entonces estaba pensando en algo, y uno de los temas que casi nunca se tratan en la iglesia es las finanzas, la mayordomía. Y por lo general la iglesia bautista, hermanos, a veces tenemos la costumbre de tocarlo allá por enero, y por febrero estamos hablando de mayordomía. Y después, hermanos, pasa todo el año y este tema del asunto del dinero casi no se toca. Y cuando se toca, hermanos, hay una cantidad de gente que se incomoda, que no le gusta que hablen de la plata. Hermanos, es interesante. Cuando yo estaba estudiando la escritura, yo quiero que vayan conmigo, hermanos, algunos pasajes que vamos a leer. No sé cuánto tengo, pastor. Hasta que nos digan buenos días. Hermanos, no me diga eso, porque el otro día en otra iglesia estuvimos 2 horas predicando y los hermanos estaban desesperados, ¿no? Así es que me gusta que me digan más o menos para yo ir ahí calculando, ¿no es cierto? No, y no abusar de la confianza de ustedes. Pero déjenme decirles que tengo mucho que hablar sobre esto. Pero para
continuar, queremos pedir al Señor para que Él sea, ¿no?, tomando control de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos hemos congregado, Padre Santo, en este lugar, Dios mío. Gracias por esta tu iglesia, Señor, por cada uno de los adultos, por cada uno de los niños, Señor, los jóvenes, Señor, por el pastor y su familia, mi Dios, y por todo el equipo de trabajo, Señor, de esta iglesia que están constantemente, mi Dios, trabajando, Señor, para que tu palabra sea predicada. Oh, Señor, en esta noche queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea tomando el control, Dios mío, de esta enseñanza. Que sea el Espíritu Santo, Dios mío, poniendo esas palabras en mi mente para que mi boca las pueda vociferar, mi Dios. Y pon en tu pueblo, Dios mío, un corazón dispuesto, un corazón entendido, Señor. Padre Santo, que no entre simplemente la palabra por un oído y salga por otro oído, Señor, sino que pueda caer en nuestros corazones y pueda hacer un impacto en nuestras vidas y podamos cambiar nuestra manera de pensar. En tus manos ponemos, mi Dios, esta enseñanza, confiando, Señor, Padre Santo, que tú la vas a utilizar para bendecir a tu pueblo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, me puse a escudriñar la Escritura y quizás no vamos a tener tiempo para poderlo llevar a usted desde Génesis hasta Apocalipsis, para que usted se dé cuenta que el asunto del dinero se habla desde el principio, y para que usted se dé cuenta que las primeras generaciones entendieron esto. Y una de las cosas que me estaba preguntando, ¿cómo es que estos hombres aprendieron que había que darle a Dios? Vaya conmigo a Génesis capítulo 4. Vamos a leer, hermanos, unos textos acá antes de entrar. Esta es la introducción nomás. Solo quiero que usted se dé cuenta, porque hoy en día, hermanos, hay una controversia tremenda con relación a esta parte de dar. Unos están de acuerdo, otros están de acuerdo al tema, otros dicen que lo que es la ofrenda, los diezmos, que son del Antiguo Testamento, otros dicen que no. Hay una controversia tremenda, pero vamos a ir a ver qué es lo que dice la palabra de Dios sobre este aspecto. Por favor, a Génesis capítulo 4. ¿Estamos ahí, iglesia? ¿Trajimos Biblia? Amén. Amén. No los veo abriendo Biblia, hermanos. Miren, yo quiero motivarles, hermanos, a esto. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene a la escuela de Cristo. Y a la escuela venimos a aprender, venimos a formarnos espiritualmente. Y nos formamos a través de la palabra de Dios. Y tenemos que aprender, hermanos, que cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que traer Biblia. Y si no tiene, hermanos, hable con su pastor, y le va a conseguir, hermanos, una por ahí, en que sea usadita, para que usted venga a la casa de Dios. Algunos, por ejemplo, tienen celulares. Yo sé que algunas iglesias no permiten los celulares, pero si ahí tiene su Biblia, hermanos, prende ese celular, y lo importante es que usted tenga, hermanos, la palabra. ¿Sabe por qué? Para que usted se dé cuenta que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Amén. Porque hoy en día, hermanos, hay mucha enseñanza por todos lados, pero lo que menos hablan es de la Biblia. Pero queremos nosotros, vaya conmigo, Génesis capítulo 4, versículos 2 en adelante. ¿Está conmigo? Amén. Niño, ¿está conmigo? Amén. Gloria a Dios. Dice ahí: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Estos son los primeros dos hijos de Adán y Eva. Después de que ellos son sacados del huerto del Edén por haber pecado, ellos tienen dos hijos. Y un hijo se convierte en pastor de ovejas. Un hombre, hermanos, que criaba ovejas, hacía reproducir. Y el otro cultivaba la tierra. Cada uno tenía una diferente profesión o una diferente manera de sostenerse, de traer el pan a su hogar. Pero no tenían una cosa que me llama la atención en el versículo 3. Aconteció que andando el tiempo, hermanos, cuando dice andando el tiempo, lo que está diciendo acá es que después, hermanos, que Caín planta, llega el tiempo de la cosecha. Tenía que levantar la cosecha. Entonces, miren lo que pasa acá, para que se dé cuenta que las generaciones primeras habían aprendido a darle a Dios una parte
de sus ingresos, de sus ganancias, de su producción. Esto, hermano, no está ni siquiera en la ley. Esto, hermano, estaba en el corazón de cada ser humano, porque Dios había puesto en el corazón de cada ser humano reconocer a Dios como el amo y Señor de todos. Entonces, cuando llega el tiempo que hay que recoger los frutos, entonces mira lo que sucede. Dice, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué trajo? Una ofrenda a Jehová. O sea, siembra la tierra, Dios hace que llueva sobre la tierra y que germinen las semillas, que crezcan las plantas y produzcan el fruto. Y como una manera de agradecimiento, viene este hombre, hermanos, Caín, y coge, hermanos, de esos frutos. No dice, hermanos, la cantidad, simplemente dice una ofrenda. No dice cuánto era la ofrenda, ¿no? Yo creo que era bien grande la ofrenda. Y dice que la trae a Jehová. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿quién le enseñó a este hombre que había que traer una ofrenda a Dios? Hermano, creemos y nos atrevemos a pensar que posiblemente lo aprendió de Adán y lo aprendió de Eva, porque los hijos aprenden de los padres. Déjenme decir una cosa, hermanos. La generación actual de hoy es una generación egocéntrica. O sea, todo es mío, todo es mío, todo es mío. Esa es la generación de hoy. Hermano, si nosotros no cambiamos la mentalidad de esta generación, mire, la iglesia no tiene mucho futuro. Porque yo quiero decir una cosa, hermano, esta construcción cuesta dinero. Hermanos, mire, la luz cuesta dinero. Cuando tenemos el instrumento cuesta dinero. Hermanos, todo cuesta dinero. Y si la iglesia no aprende a darle a Dios, ¿con qué vamos a comprar, hermanos? Yo le decía a los hermanos ahí en la semita, porque es el mismo mensaje que estoy predicando, pastor, en todas las iglesias. Porque yo creo que esto es importante que se hable. Yo le decía a los hermanos, miren, si los hermanos allá en Estados Unidos no hubieran ofrendado a este organismo que es el que nos dio la plata para construir, no hubiera templo. Si la hermana que donó el terreno, Dios no le hubiera puesto en el corazón donar el terreno, no existiera. No existiera ese templo, no existiera ese lugar bonito. Hermanos, todo cuesta dinero. Y alguien tiene que dar para que la obra siga adelante. Muchos queremos iglesias grandes, muchos queremos templos bonitos, pero no queremos dar. Y cuesta dinero. No, las compañías no le van a usted a dar materiales. Tiene que llegar usted con la plata y si el pastor llega con una cartera así bien gorda de plata y dice, mire, quiero que me den 40 bolsas de cemento, no sé cuántos quintales de hierro, lo van a atender rápido. Pero si llega, me podían regalar ustedes unas 20 bolsas de cemento, está loco, señor. Yo tengo un negocio, no un centro de calidad. Pero la iglesia, hermanos, piensa que todo viene del cielo, que las cosas llegan así porque así. Hermanos, no. Mire, a través de todos los tiempos, yo lo voy a llevar por toda la vida para que se den cuenta, hermanos, cómo era la iglesia. Entonces acá dice que este hombre, como lo que él cultivaba eran verduras, entonces cogió del fruto de la tierra y lleva una ofrenda a Dios, reconociendo que Dios era el dueño de todo y que él había obtenido, hermanos, productos porque Dios había bendecido. Dios había hecho llover. Dios había hecho que produciera esa tierra para que él pudiera, hermanos, obtener cosecha. Hoy en día, fíjense que los agricultores tienen tremendos problemas para cosechar. ¿Sabe por qué? Porque se han olvidado de honrar a Dios. Y Dios está deteniendo la lluvia sobre la tierra. Y no están cosechando y tienen que poner un montón de ingredientes y de abono y un montón de cosas, hermanos, para que crezca la fuerza. Antes no necesitábamos de abono, no necesitábamos de veneno, no necesitábamos nada, porque Dios, hermanos, regaba la tierra y hacía producir tremendamente. Pero por nuestro egoísmo, hermanos, nosotros estamos en esas situaciones.
Pues vamos a ver el segundo hombre acá. Mira lo que dice acá. Abel trajo también, ¿de cuáles? De los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos. El que estuviera ahí más gordito, ¿no? Bueno, Caín trae del fruto, trae verduras, porque ese era su trabajo. Pero Abel, como criaba ovejas, y cuando llega el tiempo, entonces él comienza y trae de los más gordos. Pero lo que quiero enfatizar acá, hermanos, no es la ofrenda en sí, sino la actitud de esta gente. Cada uno dando a Dios de acuerdo de cómo había recibido. Uno recibió verduras, dio verduras. Uno tenía ovejas, dio ovejas. Porque en aquel entonces no había money, no había dinero. Y hoy en día, hermanos, nosotros quizás, no sé, hay alguno aquí, agricultor aquí entre nosotros que siembre frutos. No hay ningún agricultor. Todos abogados, licenciados. Pero vea que todos ganan. Vea que todos obtienen un salario. Vea que todos tienen dinero de alguna fuente. Quizás el hijo les da, o no sé, o su trabajo, pero todos recibimos, hermanos, dinero. Entonces, cuando llega el día de pago, aparta usted una parte para Dios, de acuerdo a cómo Dios le ha bendecido, de acuerdo a cómo usted ha sido prosperado. Entonces vemos acá, hermanos, que estos hombres trajeron a Dios una ofrenda para reconocer que su prosperidad, que lo que habían recibido era porque Dios los había bendecido. Vamos a ir a otro pasaje. Esta es la introducción. Vaya conmigo a otro pasaje, hermanos, acá. En Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Mira lo que dice acá. Estamos ahí, iglesia. Rápido, corra, busque ese texto, porque quiero que lo lea. Dice el 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Mire cómo Abraham está reconociendo que Dios le dio todo. Que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte del varón, y fueron conmigo. Y menciona los nombres, los cuales tomaron su parte. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Abraham se da cuenta que sus hijos, o sea, su nieto o su sobrino, que es Lot, ha sido raptado. Entonces él va y hace un rescate tremendo acá. Y después más adelante están otros textos que vamos a poner en esto. Vaya conmigo rápidamente al capítulo 28. Vamos a ir al 20 hasta el 22. Génesis 28. Solo vamos a leer estos textos y vamos a pasar ya al texto que quiero yo que analicemos. Ya estamos ahí. Génesis 28. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Mira lo que dice el 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. ¿Qué le parece a usted? La pregunta es: ¿quién le enseñó a este hombre? ¿De dónde aprendió esto? Pero él es aquí, hermanos, él hace una promesa. Aquí ya estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De cantidad. En los primeros versículos no habla de cantidad,
Simplemente dice que Caín trae una ofrenda de los frutos y que Abel trae de sus ovejas la más gorda. No habla de cantidad, pero aquí está hablando de cantidad. Aquí está hablando de porcentaje. Está hablando de diezmos. Y la palabra diezmo viene de porcentaje, por ciento. En otras palabras, si yo gano $100, ¿cuánto tengo que darle a Dios? 10. ¿Ah? 10. $10. Y si yo gano 1,000, 100. 100. Mire, yo quiero compartir esto con usted. Es un testimonio personal. Yo me convertí al Señor en 1980. Tenía 21 años cuando llegué a los pies de Cristo. Tenía 2 trabajos. Ganaba bastante bonito. Tenía un trabajo que era un negocio propio que tenía y otro que le trabajaba para alguien. Yo iba en la mañana a trabajar, en la tarde me iba al colegio y en la noche a la iglesia. Entonces, cuando yo llego a los pies de Cristo y me convierto al Señor, llego a la iglesia el siguiente domingo después de convertido, yo comienzo a observar que los hermanos cogían unos sobrecitos y metían dinero ahí. Y entonces yo me puse como curioso y le digo: oye, hermano, yo le observé que usted cogió un sobre de los que estaban pasando ahí y echó dinero. Le digo: ¿y eso qué es? Explíqueme. Y me dice: me dice, es que nosotros, me dice, diezmamos a Dios. Me dice: yo tengo mi trabajo, al final de la quincena a mí me pagan y yo pongo el diezmo. Y le digo: ¿qué es el diezmo? Me dice: es el 10% de lo que gano. Y entonces ya me quedé yo 10% de lo que ganaba. Entonces la siguiente semana me tocaba mi pago. Y entonces yo comienzo a hacer números. Digo yo, 10% y es mucho. ¿Y yo qué voy a comer, pues? ¿Y qué voy a comprar para vestir, pues? Digo, 10%, no, Dios. Injusto, Dios. Entonces, hermanos, agarro el sobre y pongo 4%. El sobre, hace muchos hermanos. Y le llaman diezmo simplemente porque lo ponen en el sobre. Entonces lo puso ahí en el sobre. Pero las palabras de aquel hermano, estaban aquí, miren, como agujas. La conciencia, eso se llama conciencia. Yo creo que el Espíritu Santo mejor, ¿verdad? Me está diciendo: te quedaste con el 6%. El hermano dijo 10%, te quedaste con el 6%. Y mire, hermanos, esa semana fue terrible. La conciencia, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos, y vivir de acuerdo a la palabra de Dios, miren, no te deja en paz el Señor. El siguiente quincena que voy, hermanos, cojo el sobre y pongo 8%. Digo yo, ya realmente, ya con esto me va a dejar tranquilo mi conciencia, ¿no? Y pongo, hermano, nada. Y aquella vocecita: te quedaste con el 2%. Y aquella lucha tremenda, ¿no? Y no, digo, el siguiente quincena yo voy a dar lo que es de Dios. La siguiente quincena que yo recibo, hermanos, comienzo a contar y saco el 10%, y con aquello que me dolía todo esto acá. Porque el problema es que como nosotros somos egocéntricos y creemos que todo es de nosotros, nos gusta que nos den, ¿eh? No, si uno a que le den, hombre. Pero dar nos cuesta darnos. Y entonces ya puse ya el 10%, ya no sentí esa voz que me decía: ladrón, 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 ladrón. El corazón así me está despumpuneando, pum, ladrón, 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 ladrón. Ya fui en paz, no, porque ya no era más. Ya le había dado a Dios lo que es de Dios. Y desde entonces, 1980,
yo doy mi diezmo al Señor de todo lo que gano. Y yo no lo pensando cuánto es, simplemente digo, ya en mi corazón, digo yo, esto no es mío. Lo mío es 90%, el 10% es de Dios. Y fíjense, hermanos, que no tengo ningún problema. Y quiero que le diga una cosa, he pasado necesidades. He pasado situaciones, la gente piensa que los pastores tenemos plata y que no sé qué. No, hermano. Hemos pasado momentos difíciles con mi familia. Para decirle esto, hermanos, que hubo un tiempo que la última semana no había ni para pañales ni para leche. Pero el bien, ahí está. Y usted puede decir, bueno, pero entonces ustedes son injustos con la gente, ¿no? Le quitan lo único que tienen. No, hermanos. Dios es justo. Y quiere que le diga una cosa. A pesar que la última semana del mes no había dinero ni en la cuenta ni en mi bolsillo, Dios nunca nos falló. Siempre había para los pañales y siempre había, hermanos, para la leche y para alimentos. Siempre había alguien, hermanos, que Dios tocaba el corazón y venía, pastor, Dios puso en mí darle esta ofrenda. Y siempre había alguien que venía a nosotros con una ofrenda que Dios había puesto en el corazón. Hermanos, Dios es fiel. Dios no se queda con nada. ¿Sabe por qué usted no está recibiendo bendiciones? Porque usted no le cree a Dios. ¿Usted piensa que le va a hacer falta eso? No, hermanos. No le va a hacer falta. Se lo garantizo. No le va a hacer falta. Al contrario, hermanos, le va a ayudar a usted. Entonces acá vemos eso que dice, que vamos a ir, hermanos, al texto que quiero compartir. Y escogí este texto por una razón. Hermanos, cuando estaba meditando en la palabra de Dios, quería encontrar algo que fuera la base para este mensaje que le he titulado No hay excusas para dar a Dios. Grábeselo, no hay excusa para dar a Dios. Porque todos estamos llenos de excusas cuando se trata de dar a Dios. Todos estamos llenos de excusas. Pero acá en este texto, que yo quiero que leamos primero para después reflexionar un poco, estamos nosotros, hermanos, en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 43. Estamos ahí, iglesia. Por favor, abran, hermanos, ese pasaje. Vamos a reflexionar un poco acá. Y estamos hablando sobre no hay excusas para ofrendar a Dios. ¿Ya estamos ahí, iglesia? Dice así la palabra de Dios. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a su discípulo, le dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, quiero que usted piense algo acá. En primer lugar, en el versículo 1 dice que Jesús estaba sentado delante del arca de las ofrendas. En el templo habían colocado una caja como esta que se llamaba el arca de ofrendas y tenía un agujerito. Yo recuerdo que hace algunos años algunas iglesias practicaban ese tipo de métodos. Ponían, cajones en varias partes de la iglesia y con un agujero, entonces la gente venía y ponía allí sus ofrendas. Y una de las cosas que había en el templo era esto: la gente cuando venía entrando al templo, ellos no se venían a sentar, ellos no venían a orar, sino que pasaban directamente hasta el altar y depositaban allí su ofrenda en el arca de las ofrendas. O sea, usted vea la línea de gente que venía entrando y todos haciendo cola y cada quien depositando su ofrenda y iban y se sentaban.
Pero quiero que usted note lo interesante acá. Jesús va al templo y me estaba preguntando, o sea, ¿por qué Jesús se sienta enfrente de esa arca de las ofrendas? ¿Qué pretende Jesús hacer? Y llegué a la conclusión que Jesús quería saber si su pueblo había aprendido. Si su pueblo era un pueblo que reconocía que Dios era el Señor y está allí sentado. Mire, hay el arca, Jesús se sienta y está allí. La gente venía, ponía su ofrenda y se iba. Y dice que los ricos venían y ponían acá. ¿Cuántos ricos hay acá? ¿Pero tenemos a todos los ricos? No vinieron, hasta uno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted tiene que dar bastante. ¿Cuántos pobres acá? ¿Cuántos hermanos pobres? Entonces no son ricos y no son pobres. Entonces, ¿qué son ustedes? Miserables. Miren, el mundo está dividido en tres clases sociales. La clase alta, que son los millonarios, que tienen mucho dinero. Está la clase media, que son los ricos o acomodados, que le llamamos nosotros. Y estamos nosotros, los pobres. Muchas personas utilizan su situación económica para decir que no pueden dar a Dios porque son pobres. Esa es una excusa. Y una excusa del diablo. Porque, hermanos, no hay excusa. No importa el nivel social, económico que usted esté. Si usted ama a Dios, usted puede dar. Yo creo que el Señor, hermanos, hizo que se escribiera esta historia pensando en las excusas que la gente iba a poner en aquel entonces. Porque yo he llegado, hermanos, a iglesias donde me dicen, no, si los americanos tienen mucha plata, que nos envían. Ellos tienen mucho dinero, son ricos, que nos envían aquí para esto y para lo otro. Y hemos llegado, hermanos, a depender de otros países. Y siempre estamos diciendo que somos pobres y que no podemos. Pero ¿saben qué despierto yo? Que decimos que somos pobres, pero siempre comemos. Andamos en el mall comprando ropa. Algunos van a la playa. Tienen celulares. Miren, yo me quedé sorprendido hace unos 10 años atrás cuando fui a El Salvador y fuimos a predicar a algunas aldeas, ¿no? Y todo el mundo andaba con su celular, hermanos, ahí colgado. Y algunos andaban en el último modelo. ¿Cuál es el último modelo? ¿Cuál es el último modelo? ¿Nadie sabe? ¿Cuánto? ¿Quién sabe, no? Miren, que sea uno de esos de $10, que sea uno regalado, pero todo el mundo anda celular y se sacrifica para comprar los minutos, ¿no? Para meterse al Facebook, para meterse a chatear o para mandar un texto o para ponerse fotos, ¿no? Porque uno ve a los hermanos y poniéndose fotos. Y cuando se acaba la cola de los minutos se van. ¿Y cómo es que usted tiene para comprar minutos, digamos, no celular, pero para comprar minutos? ¿Cómo usted tiene para todo esto? Y cuando se trata de dar no tiene. Es pobre. Hermanos, nos han mentido esa situación en la cabeza, ese sentir de pobreza terrible, especialmente en los países centroamericanos y sudamericanos. Todos somos pobres. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos un Padre que es rico y que nosotros hemos sido enriquecidos por Él. Y ese espíritu de pobreza es que no nos deja crecer, fíjense. Ese espíritu de pobreza no nos permite confiar en Dios para que Él abre. Mire, hermano, hay promesas. Malaquías 3:10 dice que si nosotros le damos a Dios, Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendiciones sobre nosotros hasta que sobre y abunden. Dios quiere sacarnos de la pobreza, hermanos, pero quiere que aprendamos a dar. Porque si usted sirve lo poco, va a ser fiel en lo mucho. ¿Sabe qué me dicen, hermanos, allá? Pastor, cuando yo me saque la lotería, yo le pago a esta iglesia. Nosotros debemos allá, hermanos, $350,000. Yo estoy enjaranado hasta aquí, hermano. Pero no compran la lotería.
Pues sí, es el problema, ¿no? Y ya, a mí me alegra, ¿no? Pues yo le digo al hermano, mi hermano, no esperes hasta que saque lotería, porque si nunca la saca, nunca va a dar. Comience ya. Porque, o sea, si usted aprende ahora que gana poquito a dar, cuando ya usted saque, hermanos, 200 millones, no ve el problema. Pero como no hemos sido enseñados, y de a poquito, mire, uno de los problemas que yo veo en la iglesia cristiana, con los hijos, muchos padres enviamos a los hijos a la iglesia, pero no le damos ofrenda. No le damos ofrenda. Mire, hermanos, ¿cuál es la moneda más pequeña acá? Un centavo. Mire, aunque sea un centavo, de ir a sus hijos, enséñele que cuando venga a la casa de Dios, le dé a Dios, que sea generoso, para cuando ese niño vaya a ser abogado, doctor, licenciado, él ya tiene en su corazón ese sentir de darle a Dios. Porque por eso es que nosotros nos damos, porque no nos enseñaron a dar, hermano. Nos enseñaron a dar limosnas. Porque no nos enseñaron a dar. Y aprendimos mal. Y claro, ahora que venimos, hermanos, al Evangelio, y se nos habla del 10%, y se nos habla de esto, hermano, los hermanos comienzan ahí, ¿me entiendes? A decir, wow, decirle eso, solo plata, piden. Ahí solo son dinero. Pero no se pone a pensar, hermanos, que hay que pagar la luz. Yo pago allá, hermanos, 3.500 de hipoteca mensuales. Son $5.000 solo para sostener las instalaciones mensuales. Y si los hermanos no son fieles, hermanos, yo no tengo esa plata para pagar. Y aparte de eso, hermanos, las misiones que apoyamos. Entonces no podemos. Pero los hermanos les hemos enseñado. Ha sido una batalla fuerte. Y algunos se han ido de la iglesia. Que usted solo predica solo el tiempo. Dice, por eso es que usted vive en la casa que vive, vive en el carro, anda en el carro que anda, porque pues usted sí está bien, nosotros no. Digo, no, hermano. Le digo, sea Dios. Yo no tengo que tomar de sus diezmos, Dios a mí me da. Porque soy fiel a Dios. Mire, Jesús está mirando. Cuando se pase el plato de las ofrendas, que le quede esto. Cuando pasan el plato, no sé qué lo queda aquí, viene una cosita ahí, ¿no? Bueno, esta. El alfolí. Yo pensaba que era para bajar los mangos, que es el alfolí, hermano. Mire, cuando pasa la hermana, Jesús está mirando. Allí, ¿no? Y Él sabe que usted tiene ahí moneditas. Que tú tienes ahí unos dolaritos, unos córdobas. ¿Ah? Y usted se arregló con algunos que cierran sus ojos ahora. Hasta que pase los años. Y algo otro, hermano, comienza, ¿me entiendes? Y yo no sé, como que tuvieran ojos en los dedos. Meten la mano, ¿no? Día 10, día 5, día 1. Y como dice el pastor, conforme puso el Señor en su corazón, dice, eso me puso, dice, eso doy. Hermanos, es tremendo. Recuerden, Jesús está mirando. Jesús está mirando. Mira lo que, vaya conmigo rápidamente. Dice aquí, miraba cómo el pueblo echaba dinero. El pueblo general. Yo me imagino, hermanos, a esos hermanos o a esos judíos, hermanos, pasando desde el más pequeño hasta el más grande por la arca del pacto y echando su ofrenda yéndose para allá. Eso me dice a mí que la gente venía preparada. Desde su casa hacían cuentas y decían, bueno, voy a apartar esto para el Señor, esta ofrenda es para mi Señor, se la echan a la bolsa, ya la traen lista para darla. Dice, todo el pueblo daba. Todo el pueblo daba. Y da un ejemplo acá. Porque uno puede pensar, bueno, que den los que tienen dinero, pues. Nosotros no tenemos, que den ellos, pero aquí dice que todo el pueblo da. Y mira lo que dice acá, y Jesús va más allá en la historia para mostrarnos que parte de ese pueblo no eran todos ricos. No eran todos de posibilidades. Entre ese pueblo había gente con dinero
Pero había gente que no tenía. Y él quiere enseñar aquí, hermanos, un principio. Miren, el problema no es de tener acá, el problema es de dar. El problema está en el corazón. Cuando usted, hermanos, ama a la obra de Dios, usted va a poder hacerlo. Y déjeme decirle, Dios le va a dar para que lo haga. Mira lo que dice acá. Dice, miraba cómo echaban los pobres. Mucho dinero, los ricos echaban bastante dinero. Y vino una viuda pobre. ¿Cuántos pobres hay acá? Todos somos pobres, ¿no? Sí, todos somos pobres. Amén. Y a eso nos elimina de dar, ¿no es cierto? Nos pone afuera porque somos pobres. No, hermanos. Es una excusa que nosotros utilizamos. Mira lo que pasa acá. Jesús, mire, Jesús está viendo allá y ve que los ricos echaban cantidades de dinero. Gloria a Dios por los ricos. Yo tengo algunos que no son ricos, pero tienen un poquito de dinero y ganan 30 la hora, 20 la hora. Pero tengo hermanos que ganan 14 la hora. Para usted 14 por hora usted dice bastante, pero déjeme decirle que la vida ya es carísima. Una renta vale $1,000. Todo es caro, hermanos. Entonces, pero tengo hermanitos allá que ganan bien y que sus ofrenditas son bastante bonitas, bastante grandes, ayudan mucho a la obra de Dios. Yo doy gracias a Dios por esos hermanos. Pero también tengo hermanitos que no tienen muchos recursos, pero también todos dan. Entonces Jesús, hermanos, aquí comienza y pone su mirada en esta viuda. Déjenme decirle que las viudas eran la clase como más baja que había. Porque si el marido de esta mujer no le dejaba un buen seguro o una buena pensión, esta mujer estaba en problemas. Porque ellas no le daban trabajo. Ellas tenían que ir a espigar detrás de los segadores y recoger los pocos granitos para medio comer. Entonces para las viudas era difícil. Dice, era viuda y era pobre. Para que nos demos cuenta que cuando amamos a Dios, la pobreza no es una excusa. El decir que no tenemos plata no es una excusa. Porque cuando uno ama, está dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban jóvenes aquí y se enamoraron? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Es bastante tiempo atrás, ¿no? ¿Se acuerda lo que usted estaba dispuesto a hacer? Porque estaba enamorado. Usted, hermanos, mire, se atravesaba ríos, se atravesaba mares, se atravesaba bosques, se corría de los perros, del suegro. Y hermano, usted está dispuesto a hacer cualquier cosa porque estaba enamorado. ¿Sabe por qué no va a la iglesia? No está enamorado de Dios. Y alguien, mira, yo le decía, porque yo pasé por eso. A veces el único pesito que uno conseguía, ¿no? Iba a pantallar a la novia y le compraba, ¿me entiendes? Y uno compraba para ella, ¿no? Y le decía a la muchacha, ¿usted no va a comer? No, fíjate que ya ando bien lleno, pero las tripas me andan chillando. Le dábamos todo, hermano, compramos el helado que nos costaba, mientras el único peso que dábamos ahí, lo pagábamos para pantallarla porque estábamos enamorados. Cuando usted está enamorado, hermanos, usted pierde la cabeza. Usted da hasta lo que no tiene. Necesitamos una iglesia apasionada por Dios. Necesitamos una iglesia que esté enamorada de Dios, para que sea una iglesia, hermanos, que da, que sirve al Señor, que se congrega, que está siempre en los cultos. El problema es ese. No es falta de dinero, es falta de amor por Dios. Es falta de fe por Dios. No le creemos, hermanos, a Dios. Pero aquí vemos una mujer que le creyó a Dios. Una mujer que sabía que aunque se iba a quedar sin nada, ella sabía que el siguiente día iba a comer, porque Dios iba a asegurar que tuviera alimento para comer. Nosotros dependemos de nosotros mismos, ¿no? Ya no dependemos de la fe, sino de lo que mis capacidades, ¿no? De lo que yo puedo tener. Ya no dependemos de Dios. Y la Biblia dice que Dios alimenta hasta los pajarillos, ¿no? Y viste a las flores del campo bien vestidas. Dice, y ustedes que son mis hijos no creen que yo les voy a dar de comer, los voy a alimentar. El problema es que no estamos creyendo a Dios. Mira lo que dice, terminamos este asunto porque ya no lo 8. Entonces, llamando a sus discípulos, cuando ve que los ricos están echando, no los llama. Le digo, aquí ustedes tienen que ver esto. Esto es historia, esto es único lo que ustedes van a ver.
Aquí hay una mujer, venga para acá, rápidamente. Vean ustedes a esta viuda. Dice que llama a los discípulos y les dijo: de cierto te digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Se apenas echó 2 moneditas. ¿Por qué dice Jesús que echó más que todos que habían echado bastantes? Él lo explica más adelante. Porque será lo que tenemos. Más adelante, mira, no está en la cantidad, hermanos. Está en la forma como usted lo da, con el corazón. Mira lo que dice acá. Dice, ha echado, dice, más que todos los que han echado el arca. Porque todos han echado de lo que les sobre. Lo que está diciendo es que este hombre rico, aunque había echado bastante, no había problema porque tenía dinero. No estaba en problemas. No iba a dejar de comer el siguiente día. Entonces él echaba porque le sobraba, tenía suficiente. Pero dice que esta mujer, esta viuda, echó, dice, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cuántos han hecho algo así alguna vez? ¿Cuántos han venido a la iglesia y han dado todo lo que traían ese día? ¿Cuántos lo han hecho? Amén. Amén. Y yo le felicito a usted porque usted es una persona de fe. Mire, yo me encontré a una persona en El Salvador hace 5 años atrás. Estaba predicando en Usulután, en una mega iglesia de nosotros, del tabernáculo. Me invitaron a predicar. Entonces comencé a predicar la palabra de Dios y cuando terminamos, entonces la gente vino y